La Luz, por Selene Bautista, Helen Romero, Laura González, Carol Córdoba, Daniela Dávila y Laura Contreras. ¿Qué es? La luz se conoce generalmente como una radiación electromagnética. Esta se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilumina las superficies, permitiéndonos de esta manera ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. Algunas de las primeras teorías surgieron durante la antigua Grecia, entre los años de los 495 a los 435 a.C. Uno de los principales autores fue Empédocles, que consideraba a la luz como un fluido que emanaba de nuestros ojos y que actuaba a modo de unos tentáculos, y esto lo asemejaba al sentido de la vista con el del tacto. Leucipo, para él la luz era algo que fluye y que es captado por nuestros ojos, así despertando el sentido de la vista. Y bueno, a esto se le denominó la teoría de la intromisión. Demócrito y Platón formularon las primeras ideas sobre la luz. Aristóteles habló de una teoría dinámica en la que la luz modifica el medio. Euclides, de 325 a.C. a 265 a.C., escribió en torno al 300 a.C. su óptica, en la que, partiendo de las 7 suposiciones, elabora un tratado sobre la perspectiva y la visión como una aplicación de su geometría. No trata aspectos como el color o la apariencia de distancia. Realiza un estudio matemático de la luz, elaborando postulados importantes relativos a la naturaleza de la luz y afirmando que la luz viaja en línea recta. Describe las leyes de la reflexión y las estudia desde el punto de vista matemático. Habla también del fenómeno de la refracción. Los primeros indicios que tenemos de la observación y estudio de la refracción datan en la época de Platón, quien en su República, su obra más conocida e influyente, menciona el aparente doblamiento de los objetos cuando se encuentran parcialmente sumergidos en el agua. La reflexión de la luz fue estudiada por Claudio Ptolomeo de Alejandría, quien intentó establecer una ley para la refracción, realizó medidas de ángulos de incidencia y su refracción muy precisa. En sus medidas sobre la posición de los astros tenía en cuenta la refracción de la atmósfera. Sin embargo, las mediciones de Ptolomeo correspondían a ángulos muy pequeños y llegó a la conclusión de que el ángulo de incidencia y el interfracción eran proporcionales. Al-Hazen fue un árabe físico, astrónomo y anatomista. Resolvió el debate de la intromisión y extromisión, tomando entre otras cosas el hecho de que mirar directamente al sol lastima al ojo. Dedujo asertivamente que los ojos son receptores y no emisores. En su monumental Tratado sobre la óptica, estableció que la luz emana de los cuerpos luminosos, llega a los objetos y de los objetos va hacia los ojos. Si no hay luz, los objetos no pueden esparcir nada y por eso es que no los podemos ver. Observó que la relación entre estos ángulos no es constante, pero no pudo obtener una expresión para la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción. Wilbur de Snell-Benrooyen fue un astrónomo matemático irlandés célebre por la ley de la refracción que lleva su nombre, pero no llegó a publicarla. Quien sí lo hizo fue René Descartes en 1637. La ley de Snell es una fórmula utilizada para calcular el ángulo de la refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz o de cualquier onda electromagnética con índice de la refracción distinta. Se hicieron progresos muy significativos en el campo experimental en la óptica, llevándose algunos de los instrumentos más valiosos. Es a partir de entonces que se expande el desarrollo de elementos e instrumentos ópticos. Posteriormente surgen propuestas concretas sobre la teoría que explican la naturaleza de la luz, que más tarde llegarían a la conclusión de que ésta puede comportarse de dos maneras, como una onda o como una partícula. Hablaremos de Robert Hooke, del que ni siquiera se conserva un retrato a pesar de haber sido toda una estrella en la primera edad de oro. Su imagen pública ha sido la de una persona vanidosa y celosa, que se apropia de los descubrimientos de los demás, y ambas cosas se deben a sus intensas disputas con Isaac Newton. Históricamente, esta falta se atribuye al empeño de Newton por borrar la figura de su gran rival. Lo que sí es cierto es que aquella rivalidad siguió hasta la muerte de Hooke en 1703, y que entonces desapareció el último obstáculo para que Newton fuera nombrado presidente de la Royal Society el 30 de noviembre de ese mismo año.
Newton cumplió su entonces promesa y no publicó su teoría corpuscular de la luz, de la que había provocado la primera pelea entre ambos, hasta que Hooke muriese muerto. Lo hizo un año después, en el libro llamado Optics, el cual se publicó en 1704. Bueno, hablaremos sobre Isaac Newton. Isaac Newton trabajó intensamente problemas relacionados con la óptica y la naturaleza de la luz entre los años 1670 y 1672. Bueno, Newton demostró que la luz blanca está formada por una banda de colores rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta, que puede separarse por medio de un prisma. Como consecuencia de estos trabajos, concluye que cualquier telescopio refractor sufrió un tipo de versión conocida en la actualidad como la aberración cromática, que consiste en la dispersión de la luz en diferentes colores al atravesar un lente. Para evitar este problema, inventó un telescopio reflector conocido como el telescopio neutriniano. Sus experimentos de la naturaleza de la luz llegaron a formular una teoría general, la cual se basaba en que estaba formada por corpúsculos y se propagaba en línea recta y no por medio de ondas. Esto lo expone en el libro llamado Optics, el cual fue sacado en 1704. Este fue mayormente y severamente criticado por sus contemporáneos, entre ellos Hooke y Huygens, quienes aún sostenían ideas diferentes defendiendo a la naturaleza de las ondas. Aunque sus ideas acerca de la naturaleza crepuscular a la luz fueron desacreditadas a favor de la teoría ondulatoria, los científicos posteriores llegaron a la conclusión de que, gracias a los trabajos de Max Planck y Albert Einstein, la luz tiene una naturaleza dual, es decir, es una onda y es un corpúsculo al mismo tiempo. Bueno, hablaremos de René Descartes, el cual creía que la luz viajaba instantáneamente, una creencia que era muy común en su tiempo, como un impulso a través de todas las partículas adyacentes en la naturaleza, puesto que Descartes creyó que la naturaleza no tenía vacío. Para ilustrar esto, Descartes usó un ejemplo de un palo siendo empujado contra algún cuerpo. Justo cuando la fuerza a la cual está sentida en un extremo del palo es instantáneamente transferida y sentida en el otro extremo. Así es el impulso de la luz, que se envía a través de los cielos y a través de la atmósfera de los cuerpos luminosos a nuestros ojos. Descartes atribuyó a la luz de tener 12 propiedades distintas, las cuales son: primera, la luz se extiende circularmente en toda dirección de los cuerpos luminosos. Segunda, la luz extiende a cualquier distancia. Tercera, la luz viaja instantáneamente. Cuarta, la luz normalmente viaja en rayos o líneas rectas. Quinta, varios rayos pueden venir de puntos diferentes y juntarse en el mismo punto. Sexta, varios rayos pueden empezar en el mismo punto y viajar en diferentes direcciones. Séptima, varios rayos pueden pasar a través del mismo punto sin estorbar cada cual al otro. 8. Si los rayos fueran de fuerza desigual, entonces pueden avanzar y obstaculizar uno con el otro. 9 y 10 van unidas. Sería: los rayos pueden ser desviados por reflexión o refracción. Y por último, la 11 y 12, la cual decía que la fuerza de un rayo puede ser aumentada o disminuida por el talante de la materia que lo reciba. Christian Huygens y la teoría ondulatoria de la luz. Christian Huygens fue un físico y astrónomo holandés que realizó grandes aportes en los campos de la dinámica y la óptica. Christian nació en 1629, educado en la Universidad de Leiden. Christian fue un amigo cercano de René Descartes, por lo tanto un invitado frecuente al hogar del científico holandés. En 1655 encontró un nuevo método para pulir las lentes, con las que obtuvo una imagen más nítida que le permitió descubrir el mayor satélite de Saturno, Titán, y dar la primera descripción precisa de los anillos de este planeta. También estudió las estrellas de la nebulosa de Orión y las características de la superficie de Marte, que los llevaron a concluir la rotación de este planeta sobre su eje. En 1656 inventó un ocular de telescopio que lleva su nombre. En 1659, Christian Huygens fue el primero en obtener la fórmula ahora estándar para la fuerza centrífuga para el movimiento uniforme en un círculo de su trabajo de bicentrífuga. La fórmula jugó un papel central en la mecánica clásica. Huygens también fue el primero en formular las leyes de corrección de colisión elástica en su trabajo, pero sus hallazgos no se publicaron hasta 1703, después de su muerte. La reputación de Huygens en los trabajos sobre óptica y dinámica se difundió por toda Europa, y en 1663 fue elegido como socio fundador de la Royal Society por invitación de Luis Carlos XIV. Vivió en Francia desde 1666. Huygens fue uno de los fundadores de la Academia de Ciencias de Francia. En 1673, en París, publicó la obra Horologium,
Oscillatorium, donde describe una solución al problema del péndulo compuesto para el cual el cálculo la longitud del péndulo simple equivalente. Obtuvo también una fórmula para calcular el periodo de oscilación de un péndulo simple. De regreso en Holanda en 1681 construyó algunas lentes de grandes longitudes focales y inventó el ocular acromático para el telescopio. Poco después de regresar de una nueva visita a Inglaterra, donde se encontró con Isaac Newton, publicó su tratado sobre la teoría ondulatoria de la luz. Agustín Jeffreys nació el 10 de mayo de 1788 y murió el 14 de julio de 1827. Fue un físico francés que contribuyó significativamente a la teoría óptica ondulatoria, estudiando el comportamiento de la luz tanto teórica como experimentalmente. En 1815, Fresnel desafió la teoría tradicional de Newton, que hasta entonces sostenía que la luz estaba formada por una corriente de finas partículas. En numerosos experimentos, Fresnel demostró que la luz estaba formada por ondas y descubrió su comportamiento matemáticamente. Además, inventó una ingeniosa lente que hoy lleva su nombre. Agustín Fresnel nació en Broglie, Francia, en 1788. Educado en la prestigiosa École Nationale, ejerció como ingeniero en el sur de Francia hasta que en 1815, como convención monárquico, se manifestó en contra del regreso de Napoleón de la isla de Elba. Al ser cesadas sus funciones por el régimen imperial, Fresnel se dedicó entonces por seguir una carrera científica en colaboración con el gran astrónomo Francois Arago, centrada en el estudio de los fenómenos ópticos. Desde ese momento, Fresnel se puso la teoría más extendida hasta entonces sobre la naturaleza de la luz, la teoría corpuscular de Newton, apoyando y desarrollando la teoría ondulatoria. En 1865, el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría clásica del electronegativismo, deduciendo así que la luz está hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio. Teoría que llevó a la predicción de la existencia de las ondas radio y las radiocomunicaciones. En conclusión, podemos decir que la luz es toda radiación electromagnética capaz de ser percibida por nuestro sentido de la vista. Se propaga en línea recta. Cada una de las direcciones de propagación de la luz es un rayo luminoso. Es irradiada a partir de una fuente luminosa, ya sea el sol o una lámpara, y puede alcanzar una velocidad de 300 millones.